Bienvenidos al nuevo video taller de la materia de teatro del cuarto año de profesorado de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a trabajar el módulo 4 que trata sobre el conflicto. Eh, Vamos a dividir este video taller, como siempre lo hacemos, en tres momentos. En el primer momento vamos a hacer una explicación del elemento conflicto. En un segundo momento vamos a hablar sobre los tipos de conflictos que existen. Y en un tercer momento vamos a hacer la explicación de la consigna para el trabajo. Comencemos entonces. Recordemos que cuando hablábamos de estructura dramática decíamos que teníamos 5 elementos que le dan vida unos al otro y si no existiera uno de ellos no se podría hablar de esta estructura. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto eh, al elemento sujeto, hemos visto el elemento texto, ¿sí? Y en este caso vamos a ver al elemento conflicto. Normalmente cuando nosotros hablamos de conflicto, inmediatamente se nos viene a la cabeza esta imagen. Como pueden ver, hay un desorden, hay preocupación, hay muchas veces agresividad, hay distintos sentimientos que se pueden ver en distintas partes de esta imagen, ¿no? No solamente en lo corporal, en las personas que aparecen en la figura, sino también que lo vemos en todo el lugar, en todo el espacio, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar conflicto, pero muchas veces, si vamos a lo que es un diccionario común, ¿sí? Vamos a encontrar la siguiente definición. Dice, guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongada. Bien, este, esto es lo que normalmente vamos a encontrar como definición de un conflicto. Pero vamos un momentito a lo actoral, ¿sí? Vamos a verlo desde el teatro. Vamos a poner nuestra mirada artística. En nuestro módulo, la teoría, encontramos esta definición que la escribe en su obra Ana María Pellegrini. Y dice, el conflicto es la esencia del drama, es lo que acontece entre los personajes, los protagonistas y los antagonistas, el suceso por el cual se establece una lucha, un contraste que transforma el objetivo de uno de ellos y determina el desenlace de una situación creada. Un poquito compleja, ¿no? La definición es bastante complicada. Eh, pero vamos por pedacitos. Dice, es lo que acontece entre los personajes. ¿Sí? Es el suceso por el cual se establece una lucha. ¿Sí? O sea que ya nos está diciendo, y al nombrar a los protagonistas y a los antagonistas, está mostrando esta oposición que se va a dar. ¿Sí? Es un contraste que transforma el objetivo de uno de ellos. ¿Ah? O sea, que muchas veces se va a dar que en los conflictos que se dan desde lo teatral, no siempre todos los personajes van a lograr su objetivo, sino que normalmente prevalece uno. ¿Sí? Eh, y bueno, y determina el desenlace de la situación creada. Sigamos un poquito. Vamos a un ejemplo. ¿Sí? Yo los invito a que pensemos en una película que muchos la hemos visto, creo que casi todos la conocemos. Es una película bastante famosa, Titanic. ¿Sí? Tenemos a sus personajes, está Rose y su madre, ¿sí? Está también Jack, ¿sí? El chico de, de bajos recursos que ganó un boleto para poder viajar en un barco, ¿sí? Recordemos que Rose y su mamá tienen problemas económicos, pero conocieron a alguien que es el prometido de Rose, que le va a dar la vida que ya traía antes de que muera el papá de Rose. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ellos se encuentran en un barco con Jack. El primer conflicto que vemos es que Rose se quería suicidar. Jack la salva
Y después de este suceso, Rose se enamora de Jack. Primer conflicto. ¿Qué pasa? Rose estaba comprometida. La madre no está de acuerdo de que se relacione con Jack porque ella necesita que se case con su prometido porque este hombre le daba dinero. Es otro conflicto. ¿Sí? Al parecer, este hombre, el prometido de Rose, también estaba muy enamorado de ella y se produce un conflicto entre Jack y el prometido. ¿Sí? Pero, pero, todos estos personajes, incluyendo los secundarios, que también tienen sus conflictos, este, tenían un conflicto en común. ¿Cuál era? Que todos estaban dentro de un barco que pronto se hundió. Fíjense lo que dice Mariano Escobena con respecto a el elemento conflicto. Dice, es el elemento central de toda improvisación y de toda obra de teatro porque es quien hace avanzar la acción y pone el movimiento a la historia que estamos representando. El conflicto es un problema que surge a partir del choque de dos fuerzas o intereses antagónicos. ¿Pero qué vemos hasta acá? Que, por ejemplo, si tomamos de nuevo esta película de Titanic, son muchos los conflictos, no es que hay uno solo, sino que cada personaje tiene un conflicto. Todos tienen un conflicto porque se está hundiendo un barco. Rose tiene un conflicto porque está enamorada de alguien, pero se le impone que se case con otra persona. La madre de Rose tiene otro conflicto porque su hija está enamorada de la persona que ella eh, odia y no es la persona que ella necesita en su vida para seguir manteniendo su nivel social. Este, el prometido de Rose le están robando la novia. Entonces, cada personaje tiene su conflicto y cada uno tiene que tratar de ir este, eh, resolviendo este problema, este conflicto para poder llegar a su objetivo. Si lo logrará o no, lo sabremos al final de la obra, de la película, del cuento, pero mientras tanto cada uno va a ir viendo cómo llegar a su objetivo. Continuemos. Vamos a ver los tipos de conflictos que hay. El primer conflicto que vamos a ver es el conflicto con el otro, el que conocemos todos, es el más común y el visible a nuestra, cuando estamos como espectadores de una obra, de una película, es lo primero que podemos descubrir, el conflicto con el otro. ¿Sí? Eh, vamos a la teoría y nos va a decir que este conflicto se produce cuando dos o más personajes desean la misma cosa, pero solo uno puede obtenerla. O cuando dos o más personajes tienen que tomar un mismo rumbo y cada uno desea uno diferente. Esto es desde la teoría. Vamos a la práctica. En este caso, busqué otra película y conocida por todos. ¿Sí? También es un cuento, lo vimos en dibujitos y también lo vimos es desde lo personificado. Blancanieves y los siete enanitos. ¿Sí? Cuento recontra conocido. Vamos a ver el conflicto de este cuento. ¿Sí? Tenemos como personaje principal a Blancanieves, ¿sí? Una chica joven que su padre murió, el rey estaba casado con una mujer bastante malvada que se interesaba mucho por su apariencia. Recordemos de que cuando Blancanieves conoce a esta mujer, ella era muy niña y la mujer tenía un espejo mágico al que le preguntaba siempre, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y el espejo le contestaba, tú eres la más bella. ¿Qué pasó? Blancanieves creció y se convirtió en el conflicto de una madrastra malvada, ¿sí? Porque Blancanieves pasó a ser más bella que esta mujer. Eh, ¿Cómo trata de resolver esta madrastra su conflicto?
de belleza, por decirle así. Recordemos que envía a Blancanieves con el leñador este, al bosque para que el leñador le quitara la vida a Blancanieves, pero el leñador le perdona la vida, ¿sí? Entonces, eh, la malvada mujer, creyendo de que ya había solucionado su problema, después de un tiempo le vuelve a preguntar a su espejo mágico quién era la más bella, y el espejo le comenta de nuevo que, bueno, Blancanieves sigue viva, o sea, sigue siendo la más bella. Entonces busca otra forma este, de, de resolver su conflicto y encuentra una nueva forma, ¿sí? Convirtiéndose en una malvada bruja. Recordemos que le da la manzana a Blancanieves, ¿sí? Blancanieves se come esa manzana y cae en un largo sueño. Creyendo de que ya había resuelto su conflicto, esta malvada mujer eh, celebra por muy poco tiempo su victoria y eh, los enanos hacen desaparecer a esta bruja, ¿sí? Y le arman un cofre de cristal a Blancanieves y bueno, en este caso, sin querer, Blancanieves resulta victoriosa obteniendo su objetivo, ¿sí? Y resolviendo su conflicto. La madrastra desaparece, ¿sí? Y ella es salvada por el beso de un príncipe, ¿sí? Fíjense cómo está el conflicto con el otro, es donde mejor se puede exponer, porque está la malvada bruja con Blancanieves. Un segundo tipo de conflicto que tenemos es el conflicto con uno mismo. Y este es un conflicto un poco complicado y es el que más, eh, ¿cómo se puede decir? A ver, es el que más disfruta el espectador porque hace el convivio con el actor, se siente parte de la obra y muchas veces representado. Veamos qué dice la teoría del conflicto con uno mismo. Es un conflicto individual que se da hacia el interior del personaje, cuando él mismo desea dos cosas con igual grado de intensidad y que se excluyen mutuamente, o sea, son contradictorias. ¿Ah? ¿Qué más dice? Generalmente este conflicto se produce entre el deseo, los más bajos instintos y su animalidad, y el deber de ser en sociedad del personaje, sus valores, creencias, estatus, aceptación y leyes. Yo les puse eh, un personaje que conocemos todos también, por excelencia, aquí lo tienen, es Hamlet, ¿sí? Este, este famoso soliloquio del tercer acto de Hamlet, que comienza con las memorables palabras de ser o no ser, esa es la cuestión. Este famoso soliloquio es una meditación sobre la muerte. Hamlet, recordemos, afectado por el dolor causado por la muerte de su padre, se entera que su tío, eh, el actual rey, asesinó a su papá y se casó con su madre. ¿Qué problema? Frente a semejantes acontecimientos no sabe si matar a su tío para vengar la muerte de su padre o cometer un suicidio. Eh, Aquí vemos este conflicto interno psicológico y moral, pero también un poco religioso. Hamlet duda de la inmortalidad del alma y plantea qué es la conciencia y qué es lo que lo hace cobarde en realidad a él. El personaje finge locura para retrasar sus decisiones y a través de esta locura va a expresar sus opiniones. Se trata de una locura fingida que por momentos parece real. Miren qué interesante que es el conflicto con uno mismo, ¿no? Y es lo que nos lleva al espectador a repensar muchas cosas de lo que está viendo. Bien, el último conflicto que nos queda por ver sería el conflicto con el entorno. Vamos a la teoría.
Y dice, es una dificultad que le plantea al personaje el clima, el tiempo, el espacio, los objetos que se encuentran en el espacio, ya sean reales o imaginarios. Bien, si vamos a toda la parte real, si hablamos de un ejemplo concreto del conflicto con el entorno, podríamos volver a traer eh, a todos los personajes que tuvimos en el principio de este video, a los de Titanic, ¿sí? Que están hundiéndose en un barco. ¿Sí? El frío del mar, eh, recordemos que chocan con un iceberg, imaginemos la temperatura, era de noche, eh, no había la suficiente cantidad de botes salvavidas, o sea, ha planteado todo el tema del conflicto con el entorno, con el espacio y el tiempo donde se encuentra el sujeto, ¿sí? El personaje en este caso. Si lo llevamos a una historia imaginaria, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, muy claro, sería, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Ustedes si recuerdan la historia o si ven la película, eh, o si pueden ver la obra de teatro musical, van a encontrar también cómo se plantea, ¿no? Este personaje de la niña que tiene que sortear muchas cuestiones con el entorno, no solamente con los personajes, los conflictos con el otro, eh, sino también con su entorno. El hecho de que se hace más grande, se hace más chica, eh, el hecho de que el tiempo la corre, ¿sí? Recordemos el conejo que es en temperatura, es un lugar extraño y muy distinto al de ella. Entonces, esto tiene que ver el conflicto con el entorno. Si lo llevamos a un ejemplo pequeño y claro, sería, por ejemplo, un personaje en una obra de teatro que tiene que abrir una puerta, ¿sí? Pero esa puerta no se abre porque no está la llave, ¿sí? ¿Qué pasaría con ese conflicto? ¿Cómo lo soluciona? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo actuaría el personaje? Tiene que ver entonces, si lo ponemos en una obra de teatro, con la escenografía, ¿sí? Que tiene que ver todo lo real, y lo imaginario, que sería todo lo que tiene que ver con lo escrito en la obra también. ¿Sí? Bien, en resumen entonces, cuando estemos en presencia de un conflicto con el entorno o conflicto con el otro, los personajes tienen que cumplir objetivos. Cuando estamos en la órbita de un conflicto con uno mismo, lo vamos a llamar contradicción, dado que desea cumplir más de un objetivo, ¿sí? Y estos se contraponen. A medida que va creciendo la intensidad del conflicto, ya sea con el entorno o con el otro, todos ellos se transforman en el conflicto con uno mismo siempre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte psicológica del personaje. Clasificamos a los conflictos de esta manera al solo efecto de su análisis y estudio, ya que si vamos a la práctica, en las escenas de las obras, ¿sí? Estas tres categorías se superponen inclusive en el mismo personaje y con distinto grado de importancia. Bien, sobre la actividad. Yo en la actividad a ustedes les puse que tomemos a el enfermo imaginario. Vamos a tomar la obra, que ya la conocen, ya la leyeron, eh, como sujeto o como objeto de nuestro análisis. ¿Sí? Vamos a hacer un cuadro, que ustedes lo ven acá claramente. Yo puse como ejemplo a Argan y a Cleonte. En los personajes ustedes tienen que poner a todos los personajes y armar un cuadro en donde muestren cuál es el conflicto de Argan con el otro y cuál es el conflicto con ustedes mismos, con él mismo, digamos, ¿sí? El conflicto con uno mismo puede variar, porque como yo les decía, eh,
aparte del video, muchas veces el conflicto con uno mismo hace que el espectador o el lector eh, lo sienta con más intensidad el conflicto o no, o se sienta representado. Entonces por ahí, si deciden eh, tratar de hacer con otra persona esta actividad, no se lo sugiero que haga, no les sugiero que hagan la parte de conflicto con uno mismo, con otra persona, sino más bien que ustedes traten de entender al personaje como si fueran los actores, ¿sí? Que van a representar a esos personajes, ¿sí? Conflicto con el otro, bueno, es visible a todo el mundo, como les decía. Bien. Entonces esto es la actividad, no es muy difícil, sino más bien reconocer el conflicto con el otro y con uno mismo. Vamos a dejar de lado por esta vez el conflicto con el entorno, porque me interesa saber eh, la, la- la esencia de los personajes, ¿sí? Ahora, si a mí me interesaría saber eh, otras cosas, recuerden que estamos viendo los conflictos como eh, una forma de análisis, porque no lo vamos a ver por separado nunca en la práctica, bien lo decía hace rato. Entonces, de esta manera, con este cuadro, si lo llevamos a la práctica al aula con sus alumnos, ¿sí? Si ustedes están dando clases de alguna obra, pueden utilizar este cuadro para ver la esencia del personaje y después llevarlo a otra, eh, a otra instancia de actividades, que ya lo vamos a ver en el siguiente módulo, en donde ustedes ponen en práctica qué es lo que encontraron ellos de los personajes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta sería una actividad previa a otra de llevarlo a la acción. ¿Sí? Bueno, eso sería el video taller número 4, que es referido a los conflictos de la estructura dramática. Muchísimas gracias.